Buenos días y bienvenidos a la presentación de la comunicación que tiene por título La formación docente como herramienta para dar valor a la cultura de la infancia en el aula de educación infantil y cuyas autoras son Emma María Albert Monros, Isabel María Gallardo Fernández y yo, Miriam Simeón Luján. A continuación, pasamos a estructurar los contenidos que forman parte de dicha presentación. En primer lugar, llevaremos a cabo una introducción donde presentaremos cuál es la finalidad y las motivaciones del presente estudio, para continuar con un marco teórico donde mencionaremos los principales referentes teóricos, así como las preguntas que han guiado nuestra investigación. Seguidamente, profundizaremos en el desarrollo de la experiencia analizando los elementos y las actuaciones que hemos llevado a cabo durante el estudio. Y acabaremos con unas conclusiones donde mostraremos los resultados obtenidos tras el desarrollo de esta investigación y finalizaremos con los principales referentes bibliográficos que hemos utilizado en el desarrollo del estudio. En primer lugar, nos gustaría señalar que la finalidad principal de nuestro estudio es analizar cómo la formación del profesorado contribuye a conocer y comprender la cultura de la infancia a través de diferentes estrategias que permitan visibilizar las vivencias y los procesos de aprendizaje, tanto individuales como grupales, en el aula de educación infantil. Esta indagación se encuadra dentro de un planteamiento cualitativo tal y como establece Ambrosino y se lleva a cabo en dos centros de educación infantil y primaria cercanos al área metropolitana de la ciudad de Valencia. Esta formación, cuyo título es Rol docente y estrategias para la documentación de la vida cotidiana en educación infantil, tiene como eje vertebrador la documentación pedagógica y busca enriquecer al profesorado de ambos centros, ayudándoles a establecer canales de comunicación e intercambio de vivencias educativas que contribuyan a dar valor a la cultura de la infancia. Así pues, a continuación explicaremos el contexto así como el marco teórico en el que se fundamenta esta preinvestigación. En primer lugar, nos gustaría destacar la relevancia de la formación permanente del profesorado, la cual se plantea tanto como un derecho y una obligación, pero también es una responsabilidad de las administraciones educativas y de los centros, tal y como se regula en el artículo 102 de la Ley Orgánica 3/2020. Asimismo, Morín señala que la actualización y la revisión de los estudios científicos y las didácticas específicas es fundamental para afrontar la complejidad de los escenarios escolares, así como nuestra realidad educativa. En este sentido, Sean señala que es fundamental reflexionar sobre la propia práctica docente para así mejorar nuestra labor docente. En este sentido, Rinaldi argumenta que la formación está en continuo desarrollo, por ello es fundamental llevar a cabo un continuo diálogo y cuestionamiento de la realidad educativa, ya que como maestros, tal y como señala Gallardo Fernández, es fundamental disponer de estrategias y herramientas que ayuden a los niños a desarrollar los diferentes lenguajes expresivos y las capacidades de aprender en relación con otros, ya que la relación educativa está basada en la escucha y en el diálogo como ejes de la dinámica diaria de aprendizaje y la convivencia en el aula, y en esta relación educativa la documentación pedagógica se establece como la principal estrategia de investigación, tal y como apuntan tanto el decreto 100/2022 de nuestra comunidad autónoma como Loris Malaguchi. Así pues, el principal objetivo de nuestra investigación es observar y analizar cómo la formación del docente en documentación pedagógica se configura como una estrategia clave en el aula de educación infantil para generar conocimiento sobre las dinámicas de aprendizaje, tanto individual como grupal, a través de la lectura, la reflexión e interpretación de los datos y los materiales recogidos durante la experiencia educativa. Ahora bien, para lograr dicho propósito, nos planteamos una serie de cuestiones que nos servirán de guía durante nuestro estudio, y dichas cuestiones son: ¿qué herramientas y estrategias podemos ofrecer al profesorado para que desarrolle un rol reflexivo e investigador en el aula? ¿Cómo puede el docente, a través de la documentación pedagógica, dar valor a los procesos de construcción y de conocimiento del infante? ¿Y qué cambios puede generar la formación en centros entre docentes para la mejora y la coherencia de la línea pedagógica en educación infantil? Así pues, a continuación pasamos a explicar cómo se desarrolla esta experiencia. Ahora bien, en primer lugar, nos gustaría señalar que esta formación se llevó a cabo en dos centros educativos de educación infantil y primaria durante el curso escolar 2023-2024. Dicha formación constaba de 30 horas de formación teórico-práctica que se organizaban en 6 sesiones teóricas vinculadas a 6 sesiones de dinámica grupal y práctica,
donde se abordaban los aspectos trabajados en las sesiones teóricas anteriores. Antes de profundizar en el desarrollo de la experiencia, nos gustaría señalar que cada una de estas sesiones teóricas seguían siempre la misma estructura. En primer lugar, llevábamos a cabo una dinámica introductoria que nos servía para conocer las necesidades, las expectativas y los pensamientos del profesorado participante, y después las ponentes desarrollaban una sesión teórica donde se profundizaban en los contenidos y se concluía con una sesión práctica donde se relacionaba los contenidos tratados en la sesión teórica junto a la realidad, partiendo de esa realidad educativa. Así pues, dimos comienzo a la formación con una dinámica introductoria en la que cada participante debería escribir las expectativas de la formación y unirlas a una cuerda, tal y como se observa en las fotografías de la parte inferior de la diapositiva. Con esta dinámica no solo buscábamos generar unión y conexión entre el profesorado participante, sino conocer y analizar las necesidades de los equipos docentes para así ajustar la formación, poder relacionar la teoría y la práctica y que ésta fuese más atractiva para el oyente. Por lo que respecta a la sesión teórica, señalar que partimos de una concepción o de una imagen del niño como un ser potente y capaz y de un rol docente coherente con esta imagen. Para ello, llevamos a cabo un recorrido teórico por basándonos en distintos referentes pedagógicos como de Crowley, Dewey, Freinet, Montessori, así como otros autores como Malaguchi, Gino Ferri, Mara Davoli y Rinaldi. Estos referentes pedagógicos nos ayudan a realizar un recorrido teórico donde queremos destacar el protagonismo del niño como constructor de su propio proceso de aprendizaje a partir de la riqueza de oportunidades de acción y de relación que se dan en la cotidianidad del aula, siempre respetando los intereses cognitivos y teniendo en cuenta la importancia del espacio como tercer maestro, tal y como apuntaba Loris Malaguchi, y basándonos en el juego como necesidad básica y derecho del niño y tomando la documentación pedagógica como estrategia de investigación. Ahora bien, para explicar y profundizar en estos conceptos teóricos, las ponentes llevaban a cabo una serie de estrategias donde a través de preguntas provocativas, de frases destacadas de los referentes teóricos mencionadas anteriormente, incluso del análisis del decreto y de diferentes contenidos audiovisuales que nos ayudaban a reforzar y plasmar mejor los contenidos teóricos trabajados en esta sesión. Tras esta sesión teórica proponíamos al grupo una sesión práctica en la que debían identificar cuáles eran los esquemas de acción que tenían lugar en diferentes momentos de juego libre del aula y mediante la fotografía plasmar dichos esquemas de acción y después a nivel grupal justificar y reflexionar alrededor de esos esquemas de acción. En una segunda sesión ya abordamos la actitud de escucha que se promueve desde esta filosofía reddiana y comenzamos la sesión mediante el visionado de un documental sobre un día en una de las escuelas de Reggio Emilia, poniendo énfasis en esa organización de la vida cotidiana, ya que a partir de esa cotidianidad da lugar a generar procesos de aprendizaje ricos y significativos por el niño, tal y como apuntan Van Manen y Wells, y da visibilidad a esa actitud de respeto y escucha del adulto, fundamental para desarrollar una documentación pedagógica, la cual se constituye como una estrategia fundamental de observación, reflexión y evaluación de la cotidianidad del aula. Para ello, las ponentes ofrecen diferentes instrumentos de observación que permiten una recogida de datos y una reflexión de las experiencias vividas en el aula y facilitan la elaboración de una documentación pedagógica. Tras esta jornada, se propone al grupo llevar a cabo un encuentro para indagar en las posibilidades del barro y así poder descubrir cuáles son las oportunidades y las posibilidades de experimentación, relación y aprendizaje que el niño tiene en el encuentro con esta materia y cómo éstas contribuyen al desarrollo del lenguaje plástico desde la visión del adulto. A continuación, cedo el turno de palabra a mi compañera Emma, que profundizará en el desarrollo de las siguientes sesiones. Muchas gracias, Miriam.
En lo que refiere a las sesiones que tratan sobre el adulto que escucha y la documentación pedagógica, nos centramos en promover la reflexión y autoevaluación sobre la propia escucha que tenemos como docentes, principalmente partiendo de una serie de lecturas de referencia, como es el artículo publicado en la revista Infancia, Una aproximación al concepto de escucha de David Altimir. A partir de ahí, promovemos o iniciamos una dinámica de reflexión y debate tratando de interrelacionar tres conceptos inseparables que son la escucha, la observación y la documentación pedagógica. En otra sesión práctica nos centramos en el análisis de documentaciones pedagógicas para analizar las diferentes funciones que la documentación pedagógica cumple, como es la función comunicativa, la función cognitiva y la función valorativa de los procesos de aprendizaje. Ahora mismo pueden observar algunos de los ejemplos de la presentación que acompaña estas sesiones mientras promovemos el debate y la participación de las maestras que participan de esta formación. Más adelante abordamos las sesiones en las que nos centramos en conocer las diferentes fases de la documentación pedagógica. En estas sesiones también nos centramos en conocer las diferentes posibilidades que dentro de la función comunicativa pueden adoptar las documentaciones pedagógicas que elaboremos, como por ejemplo la función comunicativa de la documentación pedagógica para ser mostrado, para ser colocada en el espacio de la escuela. En este sentido, visualizamos diferentes espacios de aulas del contexto de Reggio Emilia donde los paneles de documentación pedagógica acompañan las creaciones de los niños y niñas, comunicando así valores y significados de las propuestas de aprendizaje que se han llevado a cabo. Poco a poco vamos profundizando en el potencial de la documentación pedagógica, analizando diferentes variables que condicionan o que nos hacen optar por unos formatos u estilos. Es decir, la documentación pedagógica en función del destinatario, si va dirigida a los niños y niñas, si va dirigida a las familias, si va dirigida a otros profesionales del ámbito educativo, si va dirigida a la comunidad educativa, cómo o de qué manera sería mejor presentarla. Además, también conocemos y presentamos diferentes herramientas que pueden resultar prácticas a la hora de recabar información o documentar en el aula, ¿no? Para hacer esa recogida de datos en el aula. Pues puede ser el cuaderno de aula, las aplicaciones tecnológicas diversas que podemos utilizar, el registro de audio y la transcripción de los diálogos de niños y niñas, lo que nos permite ir recabando esa serie de información que luego nos va a ayudar a esa narración y argumentación de historias de aprendizaje. Posteriormente, en otra sesión, animamos a las participantes a llevar a cabo un ejercicio de práctica fotográfica, precisamente para poner en valor el potencial de la fotografía como un lenguaje que nos permite, en función de los diferentes ángulos y planos, poner énfasis o potenciar el valor comunicativo de aquello que queremos trasladar. A partir de esta práctica, se seleccionan algunas de las fotografías que mejor pueden ayudarnos a comunicar los principios metodológicos que caracterizan la línea pedagógica del ciclo de educación infantil, como pueden observar en la fotografía. Más adelante, la formación va avanzando y llegamos a las sesiones donde nos centraremos en la planificación y elaboración de documentaciones pedagógicas de aula. Aquí vamos a también de nuevo rescatar o poner de nuevo en valor el potencial comunicativo de cara a trasladar a la comunidad educativa aquello que se vive en la escuela y la identidad del ciclo, trasladando el valor de lo cotidiano y de las experiencias, de cada una de las experiencias que se viven en la jornada escolar. Asimismo, podemos decir que estamos tratando de favorecer en el propio equipo de trabajo de maestras que participan de la formación la comprensión, revisión y evaluación de aquello que hacemos y vivimos en la escuela, en diferentes niveles. Revisamos o aprovechamos estas sesiones para conocer el potencial de las preguntas como guía y recurso que nos permite orientar los contextos en los que estamos inmersos en las aulas, ¿no? En nuestros proyectos. Así, son las preguntas un medio que nos permite conocer los pensamientos de los niños, nos permite indagar en los procesos de aprendizaje, nos permite profundizar en las relaciones que está estableciendo el niño o la niña
con el medio, con el entorno físico y social. Nos permiten las preguntas también conocer y evaluar la propuesta de aprendizaje producido. Así como también, una vez analizadas el potencial de las preguntas, nos centramos en las características que en cuanto al contenido, el formato y el estilo que debe tener una documentación pedagógica precisamente para cumplir con esa función comunicativa y potenciar su legibilidad. Como propuesta final en una sesión práctica, invitamos al grupo de maestras a compartir las documentaciones que se están elaborando en el aula, así como también revisar de nuevo documentaciones pedagógicas de contextos escolares distintos que pueden ayudarnos a enriquecer nuestro imaginario y a darnos ideas en cuanto a presentación, en cuanto a profundización en las temáticas que se abordan o en los proyectos de aula que se desarrollan. Llegamos al apartado de conclusiones y queremos destacar especialmente que esta formación nos ha permitido contribuir como eje central a esa actitud, al desarrollo de esa actitud reflexiva y investigadora que tenemos los maestros y maestras en la escuela, ya que la formación se ha centrado en la observación y la documentación como herramientas de reflexión y evaluación conjunta que dan valor a la cultura de la infancia y nos ayudan a entender cómo y qué aprenden los infantes. Así, la documentación pedagógica se ha presentado y se ha constituido como una herramienta básica para acercar la vida del aula a la comunidad educativa y construir conocimiento que podemos compartir como profesionales entre nosotros y nosotras. Además, pensamos que la puesta en práctica de diferentes estrategias para la observación y documentación a través de el uso de las preguntas, la formulación de preguntas, las técnicas dialécticas y participativas apoyadas en el debate y la reflexión crítica, así como la revisión de documentaciones pedagógicas tanto propias como de otros contextos escolares, nos ha permitido iniciarnos como equipo de maestras en el ciclo de investigación-acción. Así también pensamos que se ha ofrecido a través de la propia vivencia poner en práctica las fases de planificación, acción, observación y reflexión. Además de ello, entrenarnos en esta planificación y revisión de documentaciones pedagógicas ha permitido la mejora de esas aptitudes comunicativas y de diseño y a nivel estético, conociendo los diferentes formatos narrativos y audiovisuales, pudiendo así integrar diferentes lenguajes, destacando el escrito y el fotográfico. En lo que refiere a la repercusión que pensamos que ha tenido esta formación, creemos que se ha favorecido la mejora y coherencia de la línea pedagógica en educación infantil, además de que los momentos de encuentro y conversación en grupo han sido una buena manera de ir conociendo cómo se percibía, ¿no? Esta formación. No obstante, al finalizar la formación, se ha realizado un formulario a partir de preguntas abiertas para recoger las valoraciones de las participantes. Entre ellas podemos destacar que las participantes consideran que ha habido un ajuste y un equilibrio coherente entre teoría y práctica, una adecuación a las necesidades del contexto y se ha promovido sobre todo esa sensación de equipo y de compartir el trabajo para enriquecernos mutuamente. Por otro lado, también queremos poner en valor las ventajas que pensamos que tiene hacer esta formación en centros. Pensamos que este tipo de formación precisamente potencia la horizontalidad entre compañeras y el enriquecimiento entre centros, así como la búsqueda de ideas y soluciones comunes, apostando por el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de la comunidad educativa. En suma, destacamos precisamente el fomento de la cultura colaborativa en la mejora y innovación continua, optimizando así recursos materiales y personales, generando también red de apoyo. Como futuras líneas de investigación, pensamos que podría ser interesante crear foros de conversación en línea o iniciar proyectos colaborativos que permitan a maestros y a maestras trabajar de forma conjunta para diseñar situaciones de aprendizaje que después se desarrollen en realidades escolares diferentes y posteriormente analizar su repercusión. Por último, llegamos al apartado de referencias bibliográficas que han sido fundamentales a la hora de realizar este estudio.
y queremos destacar algunas de ellas, como puede ser Etnografía y observación participante en investigación cualitativa de Ambrosino, el Decreto 100/2022 y ahora que Escritos de un inconformista pedagógico de Gino Ferri, o En diálogo con Reggio Emilia, Escuchar, investigar y aprender de Carla Rinaldi. Y finalmente les agradecemos su atención. Muchas gracias.